Sobre todo aporta el conocimiento, la recuperación de una serie de testimonios de compañeros de presidio que permitió reconstruir en su momento cómo fue no tan solo ya la estancia, sino lo que fue el periplo desde que a Miguel Hernández se le trasladó desde la cárcel de Madrid a Palencia para cumplir la condena de 30 años de prisión, y cómo fue su estancia en la cárcel durante 2 meses y el posterior traslado hasta la prisión de Ocaña. El mérito es sobre todo de los protagonistas. Fue un trabajo hecho un poco contra el reloj y a la carrera. Nos encontrábamos en un momento en el que muchos de aquellas personas que habían estado con él ingresados en la cárcel ya habían fallecido, y los que aún vivían pues eran personas de una edad bastante avanzada, y fue sobre todo un trabajo muy intenso por localizar a aquellas personas y muy positivo por los testimonios que se recuperaron, testimonios que hoy en día son muy valiosos y que bueno, los podemos considerar perfectamente como unos testimonios históricos. Yo con la gente que contacté y localicé a la hora de hacer el trabajo, digamos que había dos tipos de compañeros de presidio. Por un lado estaban los que habían venido con él desde la cárcel de Madrid, se trataba de gente que ya le conocía, habían permanecido con él en la prisión durante unos meses, y por otro lado estaba el grupo de los nuevos amigos, que es la gente que él conoce en Palencia. Con algunos llega a labrar una gran amistad, me cuentan pues, aspectos un tanto íntimos de Miguel. Quizás el que más predomina era la pena que él tenía al estar mucho más distanciado de su familia, al haber sido trasladado a Palencia, y las ansias o deseos que él tiene de poder conseguir que su mujer se venga a vivir a Palencia junto con su hijo. Hay que tener además en cuenta que él, cuando es trasladado a Palencia, incluso durante su estancia en Palencia, no le comunica a su mujer que ha sido condenado a la pena de muerte, que le ha sido conmutada y que está en Palencia para cumplir una condena de 30 años de prisión. Todos coinciden en el carácter afable y noble del poeta, una persona que colaboró en algunas tareas educativas en la cárcel, porque junto con él vinieron pues, otros presos con una formación, una talla intelectual, algunos eran profesores universitarios, profesores de enseñanza media, licenciados, que pusieron en marcha en la cárcel de Palencia pues, unas actividades de cultura general, incluso de alfabetización, para enseñar a leer y escribir a muchos de los reclusos que había en la cárcel de Palencia, que la mayoría de ellos era gente que procedía de los pueblos de la provincia y que habían estado ingresados en la cárcel durante prácticamente toda la guerra civil. Él mantiene una correspondencia con su mujer, con sus padres y con unos amigos de Madrid. En el caso concreto de esta última correspondencia, él sortea lo que es la censura carcelaria dirigiéndose a estos amigos, a la madre de ellos, con el título el nombramiento, el carácter de madrina. El régimen penitenciario tan solamente permitía que el recluso pudiese tener correspondencia con sus familiares más directos. En el caso concreto de Miguel Hernández es una correspondencia permitida con su mujer y con sus padres. Solamente se puede escribir un día a la semana y no se permiten cartas en sobres. Lo que la dirección de la prisión autoriza son unas tarjetas postales abiertas, con lo cual facilita muchísimo más el trabajo de la censura. Esto quiere decir que el recluso sabe perfectamente qué es lo que puede y lo que no puede contar. De hecho, hay alguna tarjeta donde se ve perfectamente algunas palabras que han sido tachadas por el censor de la prisión. Como ha dicho algún biógrafo del poeta, en concreto Juan Guerrero Zamora, las manifestaciones de Miguel Hernández en sus cartas a su esposa son casi todos unos encubrimientos consoladores. Desde que él es detenido y es ingresado en prisión para ser sometido a un consejo de guerra, al igual que después cuando ya se trasladó a Palencia para cumplir una condena de 30 años de prisión, él nunca ha contado a su mujer la verdad. Él la oculta, que está condenado a una pena de 30 años. Desde la cárcel de Palencia le dice que se encuentra muy bien y que está mucho mejor que en Madrid, cosa que se sabe que es falso, porque en Madrid tenía muchos amigos que lo llevaban en la cárcel, le visitaban, le ayudaban económicamente, le llevaban comida. En Palencia, en principio, no va a tener ese tipo de ayudas por parte de conocidos, porque él cuando llega a Palencia no conoce a nadie. Le dice que la cárcel de Palencia que se encuentra bien, no es verdad, porque es la primera vez que él está en una prisión regular y está sometido a un régimen disciplinario duro y severo. Le dice que en la cárcel de Palencia se come bien, también es falso. La alimentación pues era muy parca y muy pobre, una calidad pésima.
Sí que le dice que en Palencia, que es uno de los argumentos que él utiliza para animar a su mujer para que se venga a vivir a Palencia, es que en Palencia abunda el pan, que hay buen pan, en eso por lo menos él dice la verdad. También dice la verdad cuando la comenta que hace mucho frío y espera pues con mucha ansiedad un abrigo y unas botas que le ha pedido a su mujer, porque le dice que las alpargatas que él suele utilizar no son aptas o buenas para el clima palentino. Es decir, las cartas se desprende en ocasiones, sobre todo el sentimiento de pena que él tiene al estar alejado de su familia y las ganas de conseguir convencer a su mujer para que se viniese a vivir a Palencia con su hijo. En la cárcel de Palencia no ha quedado constancia que él siguiese con su producción como poeta, al igual que ocurrió posteriormente cuando al cabo de unos meses fue trasladado a Ocaña. En Ocaña también escribió ya muy poco. Yo tuve la suerte de contactar con dos excompañeros de cárcel, a los cuales Miguel sí que les había escrito un poema. En concreto, uno de ellos a su compañero y amigo Mariano de la Vega, que es una persona que le ofrece su casa, bueno, en concreto la casa de su madre, para que la esposa de Miguel Hernández pueda venir a Palencia. Le escribió un poema dedicado a su hijo, que era prácticamente de la misma edad que el hijo de Miguel. Me contaba que solían hablar muchas veces de los niños. Miguel, bueno, su gran deseo por poder saber exactamente cómo era su crío, con el que había estado poquísimo tiempo, cómo crecía el crío. Y ese poema, tanto el de un compañero como el otro, se perdieron por una explicación bastante sencilla y simple. Estas dos personas, cuando consiguieron la libertad gracias a una amnistía, salieron de la cárcel y se exiliaron en Francia. Aquellos poemas, junto con otros documentos que ellos tenían, lo dejaron en las casas de sus respectivos padres. Sus padres fallecieron en el exilio. Cuando aquellas casas se deshicieron, nadie quizás a lo mejor se preocupó de aquellos poemas, o incluso a lo mejor leyendo el poema no supo de quién era o no le dio el valor que podía tener aquel poema, y por lo tanto se perdieron. Ese es un aspecto con el que se ha especulado mucho. Miguel Hernández, cuando estaba ya en el penal de Ocaña y se estaban haciendo gestiones para ser trasladado al reformatorio de adultos de Alicante, escribió una carta al poeta Carlos Rodríguez Spiteri, a quien le comentaba, al saber que estaba también involucrado en las gestiones que se estaban haciendo para conseguir el traslado a Alicante, le decía que le avisasen con antelación, no le fuera a ocurrir lo que le pasó en Valencia, que salió con una hemorragia muy grande. Bueno, pues a partir de esta manifestación de Miguel Hernández en esa carta al poeta Rodríguez Spiteri, se ha especulado muchísimo con que Miguel Hernández enfermó ya en la cárcel de Palencia y que salió enfermo. En la investigación que yo realicé hace años, en los contactos que tuve con los que habían sido sus compañeros, tanto en la cárcel de Palencia como posteriormente en la cárcel de Ocaña, recién llegado a Ocaña, todos coincidieron en que Miguel Hernández en la cárcel de Palencia no estuvo enfermo, por lo menos no padeció ninguna neumonía, no fue asistido jamás en la enfermería. Todos coinciden en que un aspecto bueno no tenía, pero también reconocen que ninguno de los que estaban en la cárcel de Palencia por aquel entonces lo tenía. Incluso Antonio Boro Vallejo, el autor teatral, con quien Miguel Hernández se encontró cuando era trasladado de Palencia a Ocaña, permaneció 3 días en el penal de Yeserías en Madrid. Y ahí tuvo la oportunidad de encontrarse con Antonio Boro Vallejo, que era amigo de él y con quien ya había coincidido en una de las cárceles de Madrid. Yo hablé con Antonio Boro Vallejo y Boro Vallejo me explicó, pues, al igual que el resto de compañeros de la cárcel de Palencia, que lo que le notó era bastante deprimido, que un aspecto físico no muy bueno, pero que tampoco mucho peor al que había mantenido en los meses previos en los que había permanecido ingresado en las cárceles de Madrid, y al igual que el resto de políticos, pues Vallejo decía que bueno, el aspecto de todos ellos que no era en absoluto nada bueno por las condiciones en las que se encontraban, fundamentalmente por la alimentación.